Les invito a ir a Mateo capítulo 25 y seguir adelante con las parábolas que el Señor Jesucristo relató. Mateo capítulo 25, versos 1 al 13. Esta parábola es conocida como la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las novias, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza en ella, amados. Si tiene ya ahí, ¿verdad?, su Biblia, déjeme leo los versos de esta parábola. Mateo 25, verso 1 en adelante. El Señor Jesús dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor o 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, o sea, se tardó, a todas se les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor o vírgenes, ¿verdad?, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también, dice el Señor, deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Rápidamente vamos a poner un contexto, vamos a explicar por qué es así. En la tradición judía, hermanos, las bodas eran, vamos a llamarlas planeadas desde tiempo antes. Se ponían de acuerdo, ¿verdad?, los padres de la novia y el novio, se daba un dote, o sea, se daba un regalo por haber aceptado, ¿verdad?, los padres de la novia el poder, gracias hermana, tener los lapsos de matrimonio con el hombre. Entonces se fijaba una temporada, un tiempo, ¿verdad?, en cuando el novio iba a regresar y se iba a celebrar la fiesta. Mientras tanto, la mujer tenía que prepararse durante ese tiempo, ¿verdad? Tenía que aprender todas las costumbres que una ama de casa, ¿verdad?, tenía que hacer, tenía que estar preparada. Entonces, cuando venía el novio, hermanos, se anunciaba, ¿verdad?, desde lejos: ahí viene el novio, ahí viene la boda, viene la fiesta. Y tenía que estar lista, preparada la novia para cuando el novio llegara. Y aquí es donde entonces el Señor utiliza esa tradición, hermanos, para decir, ¿verdad?, que había 10 novias, 10 señoritas, 10 vírgenes que estaban esperando al novio cuando viniera. Y claro que cuando habla de las lámparas, no sé si ustedes han visto algunas lamparitas, ¿verdad?, que se usaban antes. Eran de aceite, tenían un mechoncito, ¿verdad? Se prendía el mechón y el mechoncito consumía el aceite que estaba dentro de la lámpara. Claro que si no tenía suficiente aceite, con el tiempo la lámpara se iba a apagar. Y esto fue lo que sucedió y nos explica el Señor Jesucristo. 5 de estas mujeres tenían suficiente aceite en su lámpara, inclusive habían comprado aceite extra para que no les faltara. Pero otras sí habían llenado al principio su lámpara, pero con el tiempo el fuego consumió, ¿verdad?, el aceite y sí quedaron sin aceite. El novio se demoró más, tardó más el novio en venir de lo que había dicho. Todas se durmieron las 10. Pero cuando vino el novio, las que estaban con el aceite extra volvieron a prender sus lámparas, estaban listas. Pero las otras, ¿verdad?, se quedaron sin aceite, hermanos. Y aquí es donde el Señor Jesús entonces nos da una gran lección. Hace un poco más de 2000 años, amados, el Señor Jesús compartió esta parábola. Nos dio, ¿verdad?, este ejemplo. Y para muchos
es encantadora, ¿verdad? Esta historia bíblica donde el novio y las novias, ¿verdad? Están esperando una boda donde hay lámparas, aceite, donde hay una preparación de fiesta, pero más que ser una historia romántica donde las novias están esperando al novio, hermanos, es una historia de advertencia. Es una historia, amados, de una realidad, ¿verdad? Donde se nos habla cómo será al final de los tiempos cuando el novio vendrá. ¿Cómo va a ser la condición, verdad, de la iglesia? Que si usted se va al libro de Apocalipsis, ¿quién es la novia del Señor Jesucristo? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Y quién es el novio? Cristo el Señor, ¿verdad? Que dijo que va a regresar. Y que dijo que va a regresar pronto, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces, prácticamente, amados, la parábola se dirige a la generación que va a ver el regreso del Señor Jesucristo, que muy posiblemente es nuestra generación en nuestro tiempo. Entonces, esta parábola debe ser muy preciada para nosotros. Esta parábola está vinculada, está de la mano con Mateo capítulo 24 y 25. Léalo en su casa, es muy largo. Mateo 24 y 25, ¿verdad? Los discípulos del Señor Jesús le preguntan: Señor, ¿cuándo ha de suceder lo que dijiste, que Jerusalén y el templo van a ser destruidos y que tú vas a venir? El Señor, los discípulos le piden señales al Señor, y el Señor les empieza a explicar algunas señales que va a haber antes de que Él regrese. Entonces, esta parábola, hermanos, de las 10 vírgenes está vinculada también, ¿verdad?, con las explicaciones que el Señor les dio a sus discípulos en Mateo 24 y 25. Pero, ¿cómo se relaciona con nosotros? O sea, ¿cuál es el beneficio que el Señor contó esta parábola para que nosotros recibiéramos, ¿verdad?, enseñanza? Y prácticamente muchas veces se cree que el Señor Jesús usaba las parábolas para explicar más fácilmente su enseñanza, siendo lo contrario. El Señor Jesús empleaba las parábolas ¿para qué? Para que fueran oculta la enseñanza a aquellos que no eran hijos. O sea, no cualquiera entendía lo que el Señor Jesús estaba diciendo, aunque fueran ejemplos prácticos, sencillos. Ya hemos visto varios de ellos. La parábola de la semilla de mostaza, cómo crece. La parábola, ¿verdad?, de el buen samaritano. Hemos visto, ¿verdad?, parábolas donde los dos cimientos, el hombre que construye sabio en la roca, ¿verdad?, y el hombre que construye en la arena. Ejemplos muy sencillos que al parecer cualquiera puede entenderles, pero en realidad, hermanos, el Espíritu tiene que revelar lo que el Señor quiere decir. El Señor las platicaba de esa manera para que no todos las entendieran, solamente los que tienen el Espíritu. Y de igual manera es esta parábola, hermanos. La Biblia indica que Dios ha ocultado el verdadero entendimiento de las Escrituras al mundo. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender la Biblia. La pueden leer, la pueden interpretar a su manera, la pueden enseñar a su manera, hermanos, la pueden aplicar a su manera, pero no por eso quiere decir que entendieron. Amén. Aquí es donde nada más aquellos que tienen el aceite, el Espíritu de Dios, pueden entender de manera correcta la Escritura. Y aquí es donde prácticamente solo el Señor revela. Ayer compartía nuestro hermano Juan, ¿verdad?, con los varones, una pregunta: ¿por qué el Señor se tarda en responder nuestras oraciones? Y compartió 10 razones posibles por las cuales, ¿verdad?, el Señor se tarda. Pero en muchas de ellas era porque había un mal entendimiento de nosotros a cómo el Señor puede contestar nuestras oraciones. Entendemos mal. Y una de las cosas que decíamos es: yo puedo darle a conocer la palabra, yo puedo explicarle la palabra, pero lo que ningún hombre o mujer puede hacer, hermanos, es darle revelación, darle entendimiento. Eso no se le da, no es un don. No hay el don de dar entendimiento a los demás. Ese es exclusivo del Espíritu de Dios en cada uno de ustedes. Usted puede venir aquí, sentarse, podemos hablar 5, 6, 7 horas, 10 años de la palabra. Yo se la puedo explicar, yo le puedo dar a conocer todo lo que sé, pero si el Espíritu de Dios no está encendido en usted, no va a recibir usted entendimiento, porque ese lo da el Señor.
Y aquí es donde podemos ver en Mateo capítulo 3, hermanos. Perdón, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Verso 10 dice, pero Dios nos ha revelado las cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo que usted sabe realmente de la Escritura no es por mí ni es por ningún otro hombre, es por medio del Señor, de su Espíritu. Si usted se ha aplicado humildemente, se ha sentado a decir, Señor, sé y creo que firmemente esta es tu palabra, que tú, Señor, la hablaste y que tu Espíritu, Señor, nos la enseña. Yo quiero, Señor, que tú, Padre, me enseñes. Y si ha tenido usted la humildad de quitar de su mente lo que usted ya trae preconcebido aquí, el Señor empieza a revelarle lo que usted antes no entendía, lo que ya usted había escuchado predicar muchas veces, pero que nunca le había caído, como decimos, ¿verdad?, el 20. Eso es nada más por medio del Espíritu, amados. Y aquellos que están dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios deben buscar y entender el verdadero significado de la Escritura. En este caso, las parábolas que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué podemos sacar por medio del Espíritu de ella? ¿Qué lecciones podemos tomar para hoy? Podemos aprender, ¿verdad?, y aplicar en nuestra vida. Y primeramente vamos nada más a explicar los símbolos o las representaciones que el Señor está dando, ¿verdad?, de esta historia. Las 10 vírgenes simbolizan la iglesia, ¿verdad? 5 vírgenes sabias, prudentes. 5 vírgenes insensatas, necias, ¿verdad? Prácticamente las 5 vírgenes preparadas representan a los cristianos fieles que están día con día, ¿verdad?, siguiendo al Señor. Y las 5 vírgenes, amados, insensatas representan a los tibios, a los que en Apocalipsis el Señor dice, más te vale ser caliente o frío, pero no tibio, porque a los tibios los vomito, ¿verdad? Entonces, representa la iglesia, ¿verdad?, las 10 vírgenes. ¿Qué es la lámpara? La lámpara, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, representa la luz. La lámpara emite la luz. El testimonio de Cristo, ¿qué es lo que da luz, entendimiento a las personas? Cristo Jesús, ¿verdad? El esposo es Cristo, la lámpara es su luz. Ahora, ¿qué es el tiempo de espera? O sea, cuando están ellas ahí durmiendo, cuando están esperando, el tiempo de espera es precisamente el tiempo, el último tiempo donde la iglesia estamos diciendo, sí, ven pronto Señor Jesús, donde estamos esperando nuestra redención, ¿verdad? El clamor de medianoche, o sea, cuando dicen, ahí viene el novio. ¿Qué es ese clamor, hermanos? Pues la llegada del Señor Jesús, cuando dice que las trompetas, el cuerno sonará, ¿verdad?, y avisará que el novio ya viene, que ya llegó. El aceite, hermanos, es el Espíritu Santo. Una lámpara sin aceite, una lámpara de batería sin baterías no sirve. Por más bonita, grande que se vea, no sirve. Un hijo de Dios sin el Espíritu de Dios no sirve, amados. Entonces, teniendo en mente cómo el Señor está tratando de explicar y dar revelación, ¿verdad?, en cuanto a esto, podemos ver primeramente las 5 vírgenes prudentes o las 5 vírgenes, ¿verdad?, insensatas, que es la iglesia. La luz es lo que debemos dar. El Señor Jesús dijo, vosotros sois, ustedes, iglesia, son la que, la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14. No se olvide. Pero somos el reflejo de la luz de Cristo. Tú no puedes dar luz por ti mismo. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. El aceite es el Espíritu del Señor y la luz es su testimonio, lo que va a dar, ¿verdad? Juan capítulo 1. La luz vino al mundo, a las tinieblas, y entonces pudimos ver, ¿verdad? Entonces, amados, la luz es lo que debemos dar. Inclusive Apocalipsis 1:20, cuando tú lees Apocalipsis 1:20, relata, ¿verdad?, cómo Juan empieza a ver una visión celestial
y dice que hay un hombre que pasa entre 7 candelabros, entre 7 lámparas, ¿verdad? La menorá, que está pasando entre 7 lámparas que están dando luz, y dice, las 7 lámparas son 7 iglesias que representan la iglesia universal, ¿verdad? La luz, hermanos, es la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Las lámparas, que es la iglesia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en esta parábola, hermanos, inclusive las insensatas, las mujeres, ¿verdad?, necias, también tenían lámparas. No tenían aceite, pero tenían lámparas. Esto me hace recordar, hermanos, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, habla acerca de la condición en que el pueblo de Israel se encontraba en el momento que Él llegó, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El apóstol Pablo dice, vosotros estabas muertos en delitos y pecados. Aunque tenemos vida física, estábamos muertos. A los religiosos, hermanos, a los fariseos religiosos, el Señor les decía, tienen muchas obras, hablan muy bonito, tienen buen testimonio hacia afuera, parecen sepulcros, muy bonitas tumbas, pero por dentro vacíos. Entonces vemos, amados, que prácticamente hay personas dentro del pueblo de Dios que tienen lámparas, pero que no tienen aceite. Pueden tener buenas obras, pero no por eso el Espíritu está en ellos. Están en tinieblas todavía. No dura mucho tiempo, ¿verdad?, que esa lámpara para que se apague. Muchos de hoy se llaman cristianos. Ciertamente esperan al Mesías, esperan que ese Mesías regrese, hermanos. Y la parábola, sin embargo, representa algo más poderoso que nada más, hermanos, esperar. Debemos realmente entender que todo aquel que cree en Cristo está esperando la redención. O sea, es decir, lo que tú esperas de seguir a Cristo es el premio, es la vida eterna, es el poder estar con Él, es el recibir de Él la vida eterna, el ser transformados y poder estar en su presencia. ¿O no esperas eso tú? Yo sí lo espero. Dice el apóstol Pablo, esperen con ansia el día de su redención. O sea, piensen en el premio, porque en este mundo vas a tener que invertir y dejar todo para que el Señor te dé, no porque te lo mereces, sino porque Él quiere darte el premio. Piensa en eso. La corona de la vida, la corona de justicia, la vida eterna, el poder estar en su presencia. Los verdaderos hijos de Dios estamos esperando, y también los que no son verdaderos hijos de Dios también están esperando, hermanos. Todo el mundo espera ir al cielo, nadie espera ir al infierno. Nadie quiere ir al sufrimiento ni al dolor. Todo el mundo espera ¿qué? El cielo. Todo el mundo espera en el más allá la buena vida. Eso incluye a hijos de Dios que son verdaderos y aquellos que no lo son. Y aquí es donde el Señor en Mateo, esta advertencia ya la hemos leído muchas veces, Mateo 7, versos 21 al 23, nos dice, en aquel día no todo el que me dice Señor, Señor. Está profetizando el Señor del día del juicio. Nos está dando una pequeña fotografía, un pequeño thriller, ¿verdad? Como cuando usted va a ir a ver una película, que de repente salen pequeños cortos de la película que va a venir. El Señor nos está dando eso, nos está dejando ver un poco lo que en el día del juicio va a suceder. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto quiere decir, ¿no hablamos tu palabra, Señor? ¿No enseñé yo tu palabra? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios, Señor? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando de cómo las 10 vírgenes, hermanos, estaban esperando al novio. Unas lo hacían de la manera correcta, llenos del Espíritu,
y otros la hacían de la manera incorrecta, vacías. Pero todas estaban esperando al novio. Todas eran parte, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, de las escogidas, de las que el novio había escogido. Y está hablando de la iglesia, amados, y aquí el entendimiento es que el Señor está diciendo, no yo, y no estoy diciendo que es nada más y exclusivamente así, pero en esta parábola el Señor está diciendo, la mitad de los que esperan mi venida no son míos, no los conozco. Está diciendo el Señor, de los 100 que están aquí en esta iglesia, 50 no los conozco. Acuérdense, ¿cuántas vírgenes eran? ¿Cuántas tenían su lámpara llena? ¿Cuántos tenían su lámpara vacía? Ok. Y vuelvo a repetir, hermanos, y no quiero que diga, el hermano Caleb dijo que el Señor, el 50%. Yo estoy diciendo que en esta parábola, lo que nos deja ver el Señor es eso. Porque dice él, muchos me dirán. No dice, el 10% me dirá Señor, Señor. Dice, muchos me dirán. Muchos de los que en ese día, hermanos, estarán frente al Señor, ellos creían que eran del pueblo de Dios e inclusive hicieron en nombre del Señor milagros, predicaciones, echar fuera demonios, dieron señales que ellos pensaban que eran del Señor. Se nos dice, hermanos, que 5 vírgenes eran prudentes, sabias, 5 eran insensatas. ¿Cómo define la Biblia estos términos, sabio e insensato? El Señor lo explica muy bien en la parábola de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? Al hombre que construye su casa, que excava y encuentra la roca y construye su casa sobre la roca, a ese le consideraré un hombre sabio, porque oye mi palabra y la obedece, la hace. Y el insensato o el necio le compararé a un hombre que no escarbó nada y nada más sobre la arena construyó la casa. Viene el agua y se la lleva. A ese le considero un hombre necio que también, ¿qué? Escuchó, pero no hizo. La condición de la iglesia hoy, hermanos, y hablo en general, no nada más de esta. Todos oyen, todos oímos. ¿Cuántos hacemos? He ahí, hermanos, la realidad de la iglesia y lo que el Señor quiere estar advirtiéndonos acerca de su venida. Jesús define, hermanos, a una persona insensata como alguien que escucha pero no sigue su palabra. Y la gente insensata inventa razones y excusas, hermanos, para evitar obedecer los mandamientos. Pero el sabio los acata, aunque muchas veces todavía no comprende por qué. Y una de las lecciones que podemos aprender de esta parte de la parábola, hermanos, es que debemos estar alerta a qué categoría de vírgenes somos. ¿Eres una virgen? ¿Eres una novia de Cristo llena de su espíritu? Que está velando, o sea, que está siendo atenta a lo que está sucediendo, que día a día te examinas, que día a día estás buscando agradar a Dios, o eres una de las vírgenes que sí estás esperando al Señor, pero a tu manera, a tu forma de creer, de pensar y de hacer. Aquí es donde tú y yo primero debemos de considerar, Señor, ¿cuál de esas vírgenes soy? ¿Cuál de esas novias estoy siendo yo? Estoy buscando ser guiado por el Espíritu de Dios. Amados, un pastor no te puede guiar, un apóstol no te puede guiar. El Espíritu Santo es el que guía. Nosotros somos los perros del pastor. Cuando digo perros, no sé si tú has visto cómo los pastores usan a los perros. El pastor se para con su cayado y empieza a chiflar. Y ahí van los perros por las ovejas, ¿verdad? No son dueños los perros de las ovejas. No deciden quién muere y quién entra. Pero los perros nada más ladran, hermanos. El que le enseña a las ovejas es el pastor, ese es el Señor Jesucristo. Los siervos de Dios somos como los perritos de Dios, ¿verdad? En el rebaño. Nada más les decimos a ustedes, hermano, cuidado, no sigas ese camino.
Mira, el Señor dice que así, así, hermano, arrepiéntete. Pero yo no soy tu dueño, hermanos. El que te guía es ¿quién? Cristo Jesús. Yo nomás te ladro. A veces te pelo los dientes y a veces muerdo, como también, ¿verdad? El Señor ha permitido que a mí me muerdan. Pero ningún pastor es tu guía. Es el Señor, su Espíritu Santo. Ahí es donde tienes que preguntarte: ¿estoy buscando ser guiado por Dios? ¿Por su palabra? ¿Por su revelación? O hermanos, estás continuamente buscando la manera de evitar obedecer a Dios. ¿Te fijas que los demás no hacen muchas cosas y tú dices, ay, al fin y al cabo, ¿qué? Todos hacen lo mismo. Ay, al fin y al cabo, ¿verdad? Ni creo que sea cierto eso que dice la palabra. ¿A dónde va la gente? Perdón, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, vamos a decir, te guías por lo que los demás dicen. ¿Qué están haciendo otras iglesias? ¿Qué están haciendo otros cristianos? Y haces lo mismo. O realmente, hermano, estás buscando la guía del Espíritu Santo de Dios. La parábola indica, hermanos, que más del 50% de aquellos que se consideraban miembros de la iglesia, novias del Señor, hermanos, no tomaron buenas decisiones. Aquí es donde entonces debería ser una advertencia para nosotros. El fin se acerca. Cada día, hermanos, ¿qué pasa? El fin se acerca. O el fin de tu vida, o el fin de este mundo. Siempre, hermanos, si estamos hablando de porcientos, ponte a pensar esto. Cada día que pasa, vamos a dividirlo en 3 partes de tu vida. Mañana pueden suceder 3 cosas. ¿Te mueres? ¿Viene el Señor? ¿O vives? ¿Cuál es la posibilidad que menos hay? Que vivas. Porque o te puedes morir o puede venir el Señor. Pero ¿sabes qué? Parece que eso no nos pasa por la mente. Creemos que tenemos vida y que falta tiempo para que yo fallezca o el Señor venga. Pero amados, en realidad no debemos de ser insensatos, no debemos de pensar así. Debemos de pensar en la manera que el Señor Jesús dice: velad y orad. Estén atentos, porque no saben ni el día, y luego el Señor incluye esto, ni la hora. Porque tal vez la temporadita la pueden estar viendo, pero no saben el día, porque también puede venir el día de su muerte. Entonces, hermanos, considera en primer lugar lo que el Señor está diciendo. ¿Quién eres? ¿Qué tipo de novia, de virgen eres? ¿Insensata o sabia? ¿Estás buscando estar lleno de mi espíritu o estás buscando siempre, verdad, nada más tu comodidad y quedarte dormido y que cuando griten viene el Señor, llévame Señor, yo estuve esperándote? Sí, pero no esperaste de la manera que yo te dije que esperaras. No aprovechaste el tiempo, no hiciste lo que te dije. Sí estuviste esperando, pero sentado y dormido, mas no estuviste haciendo lo que yo te advertí. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, es nuestro aceite. El aceite creemos que representa en muchas partes de la palabra al Espíritu Santo, el aceite. Hay muchas referencias, hermanos, que podemos usar. Casi de las primeras veces que vemos que el aceite es usado como una forma de unción, cuando el Señor le dice a Moisés: Moisés, vas a tomar a Aarón, tu hermano, como el sumo sacerdote, y vas a preparar un aceite especial y lo vas a ¿qué? A ungir. No eran unas gotitas de aceite, hermanos. Se le ponía, ¿verdad? Y el aceite prácticamente, ¿verdad?, cubría el cuerpo, ¿verdad?, del sumo sacerdote. Se hacía lo mismo cuando el Señor escogía un rey. Le decía al profeta: unge a David, unge a Saúl, ¿cómo? Como rey, ¿verdad? Y ese aceite, hermanos, simbolizaba el Espíritu. Cuando vimos ya la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano dijimos que es el Señor Jesús, no somos nosotros. Cuando Él levanta al herido, ¿qué le pone en las heridas? Aceite. Y el aceite sana las heridas. El aceite es el Espíritu Santo. Siempre, ¿verdad?, en la Biblia el aceite representa al Espíritu de Dios.
Y aquí es donde las vírgenes, hermanos, no pueden dar luz. Las lámparas de estas vírgenes no pueden dar luz sin aceite. Si el Espíritu, hermanos, no está en nosotros, si el Espíritu, la luz de Cristo no está en nosotros, nuestra luz es una luz, hermanos, muerta. Una luz que pronto se va a acabar, una luz muy tenue, algo que nada más sirve pues para atraer a los mosquitos, pero no para dar calor y luz, ¿verdad? Visibilidad. Y aquí es donde la invitación de Cristo al entendimiento es: hijo mío, hija mía, tú puedes tener fe, esa es tu lámpara, pero si no tienes la fe que yo doy, como yo la doy, no puedes dar luz. El pueblo de Israel, hermanos, había sido escogido para que fuera la luz en las naciones, para que toda nación viera cómo era Dios. Y el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, hermanos, les fue dado, hermanos, en una forma precisamente de una columna de fuego durante 40 años en el desierto. Ellos vieron la luz de Cristo en el desierto por 40 años. En las noches, hermanos, la columna de fuego del Señor, hermanos, alumbraba a Israel. Así como Cristo alumbra hoy nuestra vida. Pero con el tiempo, hermanos, Israel se fue creyendo la luz y dejó de reflejar la luz del Señor. Y cuando el Señor Jesús vino, en el tiempo que el Señor Jesús vino, dijo: mi pueblo anda en tinieblas. Les ha sido puesto una ¿qué? Una venda. Porque el Espíritu de Dios, amados, no se reflejaba en ellos. Y desgraciadamente, hermanos, lamentablemente, en muchos hijos de Dios no refleja su Espíritu, no reflejan sus frutos. Reflejamos nuestros frutos, nuestras buenas acciones, los dones que Dios nos ha dado, mas no vemos claramente el Espíritu de Dios. Aquí es donde debemos de pensar en qué condición estoy yo como esposa, como novia, como aquella que está esperando a mi Señor. ¿Estoy llena de su luz, de su Espíritu? Y aquí es donde, amados, muchas veces nos volvemos religiosos. ¿Qué es un religioso, amados? Es aquel que se acostumbra a hacer y a vivir en una forma de continuamente estar haciendo actos que le hacen creer que está bien con Dios. Por eso se llama religión. O sea, los mormones tienen religiones, ¿verdad? Los musulmanes 5 veces se oran, ¿verdad? Se inclinan a orar, hacen ayunos. Los testigos de Jehová van y tocan ¿qué? Puertas y evangelizan, entre comillas. Y los católicos, ¿verdad?, las mandas y tienes que ir a misa, ¿verdad?, y los sacramentos. Y los cristianos, ¿verdad?, pues venir los domingos y ayudar y ofrendar y leer la Biblia y orar. Y ya con eso ya es ¿qué? Suficiente. Nos volvemos religiosos, hacemos las cosas porque pues es la manera que me las enseñan, y si las hago pues se supone que soy hijo de Dios. Pero si no está el Espíritu guiándote, si no estás lleno, hermanos, del entendimiento de Dios, vamos a ser parte de esa gran multitud que le va a decir en aquel día: Señor, Señor, por 25 años estuve yendo a Central Christian Church los domingos y los miércoles, y iba a los viajes misioneros a Veracruz y ayudaba en las escuelitas de verano, y daba mis diezmos, Señor, y mis ofrendas, y tomaba la Santa Cena. Aquí estoy, Señor. No te conozco, dice el Señor. Pero sí, el pastor Caleb me debe tener en la membresía. No te conozco. ¿Por qué? Porque aunque eras lámpara, nunca estuviste lleno de mi Espíritu. Y es advertencia, amados. Advertencia. Advertencia. La parábola dice que las vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite suficiente. Mira, cuando venimos a Cristo, hermanos, los primeros tiempos de venir a Cristo le llamamos el primer amor. ¿Sabes por qué? Mira, cuando te enamoraste de alguien,
fue el tiempo que más te sacrificabas por esa persona. La querías conquistar, ¿verdad? A toda costa. Dabas, ¿verdad? Los hombres, lo que traíamos, hermanos, juntábamos y comprábamos un ramo de rosas y chocolates, y aunque me quede, ¿verdad?, sin nada en la semana para llevarla a cenar, pero la quiero, ¿qué? Conquistar. Y la mujer, no importa, me voy a poner 3 días a dieta para que me cierre otra vez este pantalón. Y sacrificamos por el primer amor, ¿qué? Todo. Todas las de harina, no voy a comer de harina. Pero cuando ya pasa ese tiempo, hermanos, de querer tener y ya tenemos a la persona, entonces ¿qué? Nos aflojamos. Lo mismo pasa, hermanos, en el Espíritu. Cuando venimos a Cristo, hermanos, y sentimos ese perdón y ese amor del Señor, queremos, no hombre, queremos que todos sepan, y queremos anunciar a todos y a todos invitarlos y a todos orar por ellos y ayudarlos. Pero empieza a pasar el tiempo y entonces, ¿verdad?, ya no sentimos el mismo deseo y emoción por darlo todo. Y aquí es donde entonces empieza a disminuir, hermanos, el deseo de estar siendo llenos, guiados por el Espíritu de Dios. Porque nos cuesta todo, hermanos. Seguir a Cristo te va a costar todo. Y entonces empieza, hermanos, a bajar, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en nosotros. No nos abandona jamás. El que ha sido sellado, el Espíritu no abandona, hermanos. Es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. El Señor no se equivoca a quien le da su Espíritu. Porque si el Señor diera y quitara el Espíritu, entonces el Señor se equivoca. Y pensó que, le voy a dar mi Espíritu a Caleb. Y no, de repente, no, Caleb se porta mal, se lo voy a quitar. Vemos que todos los hombres y mujeres que Dios escogió en la Biblia se equivocaron. Y vaya que se equivocaron, hermanos, algunos. No por eso el Señor los desechó. Los hizo pasar un proceso para restaurarlos. Pero aquí es donde tienes que entender, hermanos, que el Espíritu, cuando está en ti, hermanos, quiere dominar tu vida, quiere llenarte. Y aquí es donde tú tienes que tener, ¿verdad?, en cuenta lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 verso 18. Pablo se está despidiendo de los Efesios y está escribiendo algunos consejos rapiditos. No sean llenos de vino. El vino no representa el alcohol, hermanos, no es nada malo, ¿ok? El vino representa el gozo, la alegría que puedes tener en este mundo. Pablo dice, no te llenes de lo bueno de este mundo, sé lleno de el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas buenas que nos dan en este mundo gozo, hermanos, que si nos llenamos más de ellas, el Espíritu va a pasar a segundo plano. Pero Pablo dice, no te llenes de las cosas buenas de este mundo, no te llenes del vino, sé lleno del Espíritu de Dios. Amados, el Señor, en realidad, hermanos, hace fuertes a los débiles cuando su espíritu está lleno, ¿verdad?, dentro de ellos. Los que dejan que el espíritu se apague, hermanos, se vuelven débiles en la fe, sus convicciones no los dejan seguir y se enfocan en los errores. Y entonces es un círculo vicioso donde ellos dicen, nunca voy a cambiar, nunca voy a poder, nunca voy a crecer en el Señor, mi pensamiento siempre va a ser igual. Y entonces, amados, cuando el Espíritu no te llena, pues simplemente vas a seguir siendo alguien religioso, alguien que cree que es de Dios, pero que no puede avanzar, que no puede crecer, que no puede ser lleno, que no puede ser usado por Dios, y te conformas con las migajas y pues nada más vienes y te sientas y das y ayudas, pero no hay una devoción a Dios para que Él te llene, amados. Hoy tenemos al Espíritu por medio de la fe. Gálatas capítulo 3 verso 14. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la vieran o viniera a los gentiles, dice, para que la recibiéramos a esa promesa
La promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cómo recibes el Espíritu de Dios en tu vida? Por fe, no por obras, no porque tus padres y tus abuelos fueron cristianos y que es una herencia, ¿verdad? No, lo recibes por fe. El Espíritu se recibe por fe, amados. Y no necesitamos ya hacer, fíjate, acuérdate, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿a quién se le ungía? Nada más a los sumos sacerdotes y a los reyes. Ahora, dice la palabra que el Señor nos unge con su Espíritu, pero no somos reyes ni sacerdotes nosotros, pero Cristo sí. Y si Cristo mora en mí, Él es el ungido, el Mesías. Acuérdate, la palabra Mesías es ungido. La palabra ungido quiere decir escogido, el lleno de Dios. Si Él está en mí y Él es el rey y el sumo sacerdote que dice Hebreos, entonces Él me unge con su Espíritu. Y Pedro dice, ahora vosotros sois reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Ya no eres tú, hermanos, es su Espíritu en ti el que hace, amados. Ya es Él, ¿verdad? En Efesios 1:3 es lo que nos dice. El Señor nos ha sellado con su Espíritu. Es un sello de pertenencia, de que eres de Él, de que eres virgen escogida para que estés velando, llorando y estés siendo llena de su Espíritu, para que cuando Él venga no te sorprendas y andes corriendo para llenar tu lámpara, sino para que entiendas que Él puede llenarte y permanecer siempre lleno en ti. Vamos a dividir en dos, amados, esta es enseñanza que nos queda todavía mucho, pero que el entendimiento hasta hoy que el Señor nos ha dado y la tarea que empieces tú a hacer, hermanos, es a pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Si el Señor te llena, hermanos, va a traer sabiduría a tu vida, va a traer perdón, va a traer fortaleza, va a traer paz, va a traer fuerza. Pero acuérdate las palabras de Pablo: sean llenos, busquen ser llenos del Espíritu. No es de que tú vengas aquí, hermanos, y que yo diga, llénalo, Señor, pum, y paz. Así no llena Dios. Yo he visto esas personas, nomás se levantan, salen, ¿verdad? No digo que todos, pero yo me ha tocado. Allá afuera se pelean con su esposa y su esposo, inmediatamente después de ser llenos aquí. No aquí, digo, donde yo he visto. Esa no es la llenura del Espíritu se va llenando cada día, hermanos, en la devoción, en la humillación de cada uno hacia el Señor. Ahí es donde te vas llenando. Y aquí es donde el Señor nos invita, amados. Vamos a dejar esta enseñanza hoy aquí. Él es el novio y Él es el aceite. Tú eres la lámpara. Pídele, Señor, dame tu luz. Déjame brillar, Señor. Acuérdate de esto, hermanos. El Señor dice muchos mandamientos en la forma que a veces no los entendemos. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo el Señor, tienes que alumbrar mi luz. Es un mandamiento. Y si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, el Señor dice que el que me ama obedece mis mandamientos. Ahí es donde la revelación, hermanos, es donde te digo, no cualquiera entiende la palabra de Dios. Todos la podemos recitar y la podemos interpretar al modo que queramos. Pero cuando vas entendiendo lo que el Señor está diciendo es, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se pone abajo de qué, sino se pone arriba para que todos la vean. Y luego dice el Señor, que así vuestras acciones alumbren las tinieblas de los demás. El Señor te está ordenando que alumbres. Pero si no tienes aceite, ¿cómo vas a alumbrar? ¿Cómo vas a obedecer lo que el Señor está pidiendo? Amados, una anécdota que me pasó esta semana, se la conté, ¿verdad?, a mi esposa.
Iba yo caminando mis perros, ¿verdad? Y por la colonia, la tardecita, y se me acerca un carro, ¿verdad? Así, y se para a un lado mío y baja el vidrio, ¿verdad? Era una muchachita y su mamá, unas americanas. Y no me dijo primero, ay, qué bonitos perros, ¿verdad? Sino así inmediatamente me dice, hey, ¿quieres ir con nosotros a la iglesia el próximo domingo? Así, o sea, no me dijo, no me dijo, buenas tardes, mira, yo me llamo así, ella es mi mamá y somos cristianas. Y no. O sea, sí me baja el vidrio y me hace, en inglés, ¿verdad? Me dice, hey, ¿quieres ir con nosotros este domingo a nuestra iglesia? Y yo me quedé así y dije, estoy ocupado porque soy pastor y predico ese día. Le dije, pero gracias. Pero haga de cuenta, hermanos, que el Señor me llamó así la atención, ¿verdad? Y me puse a pensar, dije yo, mira, esta chamaca, ¿verdad? Sí, un total desconocido. Ella no tuvo la vergüenza o el temorcillo, ¿verdad? De invitarla. Dije, ahora nosotros tenemos pena y vergüenza ahí en nuestro empleo con nuestros compañeros de trabajo, que se den cuenta que yo soy un hijo de Dios. En mi familia pues se burlan si yo empiezo a decirles que, ¿verdad?, se comporten de una manera diferente, que yo ya no quiero seguir eso. Amados, si el Señor no estás dispuesto a alumbrar primero poquito, no, el Señor no te va a dar de su espíritu, hermanos. Si no estás dispuesto a pasar poquita vergüencita, hermanos, si no estás dispuesto a pasar, ¿verdad?, poquito sufrimiento, si no estás dispuesto a pasar poquito desvelo por Él, el Señor, hermanos, no te necesita. Yo ya te lo olvidé, apréndete eso, no te necesita, tú lo necesitas. Y aquí es donde, ¿cuándo vas a despertar, oh virgen que estás dormida y sin aceite? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que el novio viene pronto? ¿Y qué va a pasar? Te vas a quedar afuera con las puertas cerradas. Ahorita la hermana Angélica oraba y dice, el tiempo de la gracia se está terminando. Esas puertas que se cierran, hermanos, ya nunca más serán abiertas. El día que el Señor venga, amados, la gracia se terminó. Viene el tiempo del juicio. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de ser llenos de Él. Hoy es el tiempo de decir, Señor, tú, Señor, cámbiame, Señor. Tú, Señor, enséñame, tú guíame, Señor, tú dame fortaleza. Ponte de pie un momento. Señor Jesús, gracias porque eres muy paciente. Eres muy paciente conmigo, Señor. Y si eres paciente con este pecador, Señor, puedes ser paciente con cualquiera. Gracias, Padre, porque tú, Señor, no nos das poquito, Señor. Tú siempre nos das en abundancia, Padre. Y tu palabra nos las diste en abundancia. El perdón de los pecados, nos perdonaste en todos los pecados, Señor. La herencia, Señor, nos has dado en abundancia, Señor, promesas que vamos a heredar. Tu Espíritu, Señor, nos quieres dar llenura de Él. Todo lo das en grande, Señor, en abundancia. Ayúdanos, Señor, a corresponderte como debemos, Señor, creyendo y haciendo, Señor, esperándote fielmente, Padre. Perdona a tu iglesia, Señor, perdónanos, porque no hemos estado buscando tu llenura, Señor. Nos hemos estado llenando de lo que hemos querido, bendito Dios, pero no nos hemos llenado de ti. No hemos buscado tu presencia como debemos. Nos hemos llenado más de vino, Señor, de las cosas de este mundo. Pero Padre, gracias porque hoy nos hablas y nos dices que tu Espíritu está lleno para llenar, Señor, las lámparas que somos. Señor, no yo, no te lo pido en ordenanza, Señor, porque yo no soy nadie para ordenarte a ti, Santo Espíritu. Señor, tú llena a quien quiera, Señor, a quien quiera ser lleno de ti y busque, Señor, el ser lleno. Tú llénanos, Padre. Tú haz con nosotros, Señor, como ya tienes planeado. Da luz a los que necesitamos, Señor, reflejar tu luz, Cristo Jesús.
tú eres. Señor, trae convicción y arrepentimiento a los que no se han entregado a ti, Señor. A los que se han entregado pero están caminando lejos, Padre, tráelos, Padre, dales un arrepentimiento genuino, Señor. Llámales y dales convicción de que estás listo para levantarlos. A los que te están siguiendo con fe, Señor, sigue fortaleciéndolos, bendito Dios, y dándoles, Padre, más de tu presencia, más de tu fuerza, Señor, más de tu misericordia. Bendito eres, Señor Jesús, y gracias por lo que eres, por quien eres, Señor. Y ven pronto, Señor, te esperamos, pero ayúdanos a esperarte velando y llenos de ti. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados.